Gracias. Tiene la palabra asambleísta Miguel Carvajal. Gracias, señora presidenta. Un saludo a los colegas asambleístas. Yo llegué al Ministerio de Defensa en el 2007 como viceministro, luego del trágico accidente de la ministra Guadalupe Larriba y de sus acompañantes. Y siempre existía la preocupación de algunos señores militares que reproducían lo que aquí acabamos de escuchar, que de pronto un gobierno de izquierda tenía interés en debilitar las Fuerzas Armadas, que de pronto había una estrategia comunista de destruir las Fuerzas Armadas. Acabo de oír a un asambleísta decir esto. Y en los hechos, lo que ha ocurrido durante estos años, y los oficiales en servicio pasivo que están aquí tal vez lo conocen mejor que yo, no ha existido periodo gubernamental contemporáneo en que se han fortalecido como ahora están fortalecidas las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Los niveles operativos que tenían las Fuerzas Armadas en el 2007, en Fuerza Aérea, que era la más grave, Fuerza Naval y la Fuerza Terrestre, no tienen nada que ver con lo que ahora existen en nuestras Fuerzas Armadas. Repetir la cantaleta de que los gobiernos progresistas o de izquierda quieren debilitar las Fuerzas Armadas no es otra cosa que repetir esa vieja cantaleta de la seguridad nacional de los años 60, 70 de la Guerra Fría. Hagamos un esfuerzo por actualizarnos un poquito. Decir que esta propuesta es porque se ha roto la relación del presidente con las Fuerzas Armadas es pernicioso, eso es peligroso, es repetir esos pasquines que intenta desestabilizar la relación del poder civil con el militar desde hace varios años. Plantear que se respete y se fortalezcan las Fuerzas Armadas como un objetivo de la política, obvio pues, ¿qué otra cosa se ha estado haciendo durante todos estos años? Que se respete el profesionalismo, que no se politice, obvio. Si las Fuerzas Armadas de nuestro país ventajosamente son profesionales y tienen una gran estructura profesional y de formación personal. Este decreto y las reformas, a la propuesta, las reformas propuestas, no tienen nada que ver con el fortalecimiento de la capacidad operativa, no tienen nada que ver con la ideologización, con la politización. Tienen que ver con dos temas que lo ha sido expresado por Fernando Bustamante, y sobre eso discutamos. ¿Tiene sentido o no tiene sentido en las estructuras modernas, contemporáneas de organización del Estado, tener edecanes militares en las distintas funciones del Estado? ¿Tiene o no tiene sentido? Yo personalmente creo que no tiene sentido, a excepción del presidente de la República. Y esto no solamente es un tema operativo, de seguridad, esto es un tema de relaciones y representaciones simbólicas, pero también de coordinación operativa en momentos necesarios, críticos. Yo sugiero al presidente de la comisión que ese aspecto podríamos discutirle, que es el artículo 2 de la propuesta, en el sentido de que quede exclusivamente para el presidente de la República y de acuerdo a su voluntad, a su parecer. Dejémoslo abierto. Y el otro aspecto, el nombramiento de oficiales generales. Personalmente creo que ese es un tema que tampoco tiene que ver ni con el respeto, ni con la profesionalidad, ni con la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Pero en Fuerzas Armadas sí hay un aspecto fundamental que es el simbólico y que tiene que ver con la estructura piramidal y jerárquica de Fuerzas Armadas. En ese sentido, yo me permito hacer como sugerencia el pedido de que cuando se trate del nombramiento de oficiales superiores, en este caso, coroneles, capitanes de navío, efectivamente puede hacerse a través del Ministerio de Defensa. Pero cuando se trate de oficiales generales y generales de Fuerza Terrestre, generales de la Fuerza Aérea, almirantes, sean por nombramiento directo del presidente de la República como autoridad máxima de las Fuerzas Armadas, como dice la Constitución.
Yo quisiera sugerir estas dos modificaciones a los compañeros de la Mesa de Soberanía, que no afectan el espíritu de la reforma planteada, pero que buscan una mayor relación también con la estructura de Fuerzas Armadas, con la relación que tienen Fuerzas Armadas con la autoridad máxima, que es el presidente o presidenta de la República, y que tiene relación también con la importancia de lo simbólico en una estructura como nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Gracias, señora presidenta.